Buenas noches, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Ana Yancy Vega. Tengo el placer de compartir con ustedes la charla que me tocó darles de la comunicación oral. Como todos sabemos, la comunicación se realiza entre dos o más personas, ¿verdad? Esta comunicación también se apoya en el lenguaje corporal para reforzar más el mensaje que queremos transmitir. Si el mensaje es enviado de manera correcta, sabemos que vamos a tener un mensaje exitoso. Pero si pasa lo contrario, por algún error, sabemos que vamos a tener un mensaje defectuoso. Dentro de la comunicación oral, podemos encontrar que hay de dos clases, dos tipos. Comunicación verbal y la comunicación no verbal. Pero ambas se complementan en la elaboración y en la transmisión del mensaje. En la comunicación verbal, que es la que se realiza en el acto con el habla, se maneja el lenguaje, o sea, palabras, cuyo lenguaje está sujeto a reglas que se pueden compartir, se pueden aceptar y se pueden utilizar por las personas lingüísticas que participan de esta comunicación. Lingüística ya sabemos que es las personas que hablan el mismo idioma y que las palabras utilizadas en la comunicación tienen el mismo significado. Y a la vez esto ayuda a que la comunicación sea una comunicación exitosa. De igual forma, las personas que participan de esta comunicación verbal deben de contar con ciertos requisitos físicos, actitudes mentales que le permitan manejar las articulaciones de las palabras y sus significados correspondientes. La comunicación verbal se transmiten datos, se reciben respuestas y para esto se debe tener o darse algunos factores, por ejemplo, como el lenguaje común, que es el conjunto de signos, o sea, palabras. En la comunicación no verbal, esta se realiza y se utiliza como un puente para la comunicación entre los sujetos y se hace a través de gestos, movimientos de cuerpo, movimiento del área donde se esté realizando la comunicación, ¿verdad? Entonces, porque es difícilmente pues que nosotros podemos decir que solamente se utiliza la comunicación verbal, porque realmente pues de una manera consciente o intencionalmente utilizamos gestos, movimientos en una conversación, así que se pueden utilizar las dos. Encontramos el área de la comunicación. Hay 4 formas fundamentales empleadas como pistas pues no verbales para reforzar y modificar los mensajes verbales que se quieran transmitir, como por ejemplo el complemento de nuevos mensajes verbales. Se encuentra la regulación de la interacción verbal, la sustitución de las acciones por palabras y las contradicciones de mensajes verbales. Gracias. Buenas, mi nombre es Liris Bolívar. Me tocó hablar sobre algunos tipos de códigos no verbales, como el comportamiento espacial y el contacto corporal. El comportamiento espacial. En estos espacios la gente convive, se comunica, realiza sus actividades sociales y laborales y obtiene información respecto a los demás. En este ámbito también tiene la participación, la colocación de las cosas que hay dentro de las estructuras, ya que cada una de ellas emiten un mensaje a las personas. Incluyen aspectos como estructura permanente y objetos móviles dentro del espacio. En la estructura permanente se refiere a las construcciones en las que habitan o trabajan las personas. Y objetivos móviles dentro del espacio, en distintos espacios como oficinas, salones de clases, recámaras, entre otros. Un objetivo importante es la vestimenta, que proporciona gran cantidad de información respecto a quien la porta, ya sea de manera intencional o no. El uso de estructura y objetos pueden proporcionar información respecto a la posición social, cultural, edad y otras características de quienes habitan o realizan. Contacto corporal. A través del contacto físico, como el uso de las manos, de los brazos y otras partes del cuerpo para abrazar, besar, acariciar, pellizcar, entre otras acciones. Estos contactos dependen de las características culturales de las personas, ya que si en Occidente un saludo puede ser el darse de la mano, no es lo común, por ejemplo, en Oriente. También hay culturas
donde los hombres no deben saludar a las mujeres de mano, mucho menos de uso en la mejilla. El contacto físico tiene sus normas y un significado específico para cada caso dependiendo de la sociedad. Gracias. La comunicación es un elemento importante para el desarrollo de la sociedad. Mi nombre es Don Lorenzo, me corresponde hablar sobre la distancia interpersonal. La distancia interpersonal es un elemento del lenguaje no verbal. Es un espacio o distancia entre las personas. La distancia, según una encuesta de Harvard, se define en distancia íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública. La distancia íntima es menor a 46 centímetros la de separación. Eso quiere decir cuando uno habla con sus amigos, hijos o padres, que hay un poco más de confianza, ¿no? La distancia personal quiere decir que cuando hablas con personas en un restaurante, en una fiesta, a 46 centímetros a 1,20 metros. En la distancia social, ahí nos basamos a 1,20 metros a 3,60 metros, que ya son temas interpersonales. En la distancia pública es de 3,60 metros en adelante. La orientación es un ángulo en lo que el cuerpo está dirigido a los demás. De frente, de mayor implicación. De espalda, que quiere decir que no estás compitiendo con la persona. Buen día, mi nombre es José García y voy a hablar sobre la postura y los ademanes. Postura. La postura adquiere significado con la posición y el movimiento corporal. Se trata de la disposición de un cuerpo o partes del mismo con relación a una referencia, como la orientación de elementos de un cuerpo con otro elemento o con el cuerpo en su conjunto. También puede ser respecto a otro cuerpo. La postura reflejada en las posiciones corporales adquiere significado según la disposición del cuerpo a participar con otros en la interacción. De ahí se origina que se haga la diferencia entre posiciones más abiertas o más cerradas. La posición abierta es cuando los brazos y piernas no son una barrera para el interlocutor. Por el contrario, la posición cerrada se lleva a utilizar piernas, brazos o manos, ya sea como una forma de protección del propio cuerpo o bien como una barrera para que otra persona no se involucre en una interacción en la que se participa. Los cambios en las posturas envían señales con respecto a si se está dispuesto a interaccionar. Ademanes. Los ademanes son los movimientos de las manos, brazos y dedos que, ya sea de manera individual, combinada o en conjunto con un mensaje verbal, envían algún mensaje. Los movimientos corporales y gestos pueden utilizarse para 5 formas generales. 1. Tomar el lugar de una palabra o una frase. Existen ciertos signos no verbales que se reconocen con cierto significado, como el caso de lanzar un beso con la mano, juntar 2 dedos de la mano para indicar que todo está bien, agarrarse a la barbilla en señal de que se está pensando en algo, son algunas de ellas. 2. Ilustrar lo que el emisor dice. Pueden darse varios casos, por ejemplo, resaltar un discurso, mostrar una ruta o dirección del pensamiento, mostrar la posición, describir o hacer mímica. 3. Exhibir la expresión no verbal de los sentimientos. Suelen ser reacciones automáticas que se presentan con algún suceso, como cuando alguien se golpea la cabeza, empieza a hacer gestos, saltar, sacudirse o sobarse. 4. Controlar o regular la fluidez de una conversación. Se refiere a realizar una serie de movimientos que indiquen al interlocutor que se entiende lo que está diciendo, los momentos en que se quiere intervenir, etc. Pueden ser, por ejemplo, asentir con la cabeza o poner la barbilla en señal de interés o que se reflexiona sobre la conversación. Y número 5, liberar tensión. Para ello las personas se cambian de posición, se reacomodan la ropa, se agarran el cabello, etc.